Cuando tenía 10 años, mi familia se mudó a un pequeño pueblo llamado San Esteban. Era un lugar tranquilo, con apenas unos cientos de habitantes, rodeado de bosques espesos y colinas empinadas. Mi padre había conseguido trabajo como supervisor en una vieja fábrica textil que, según los lugareños, llevaba años cerrada antes de ser reabierta. Nuestra nueva casa venía con el puesto. Estaba ubicada en la cima de una colina, un poco alejada del pueblo. Era enorme, de 3 pisos, con una arquitectura antigua que parecía sacada de otro siglo. La fachada estaba gastada por el tiempo, y en la parte trasera había un granero en ruinas. Mi madre estaba emocionada. Siempre había soñado con vivir en una casa grande. Mi padre, en cambio, parecía menos entusiasmado. A medida que explorábamos la casa el primer día, noté que su mirada se posaba en ciertas zonas con un dejo de inquietud. La escalera que llevaba al 3er piso, la puerta del sótano y, sobre todo, un cuarto en el último nivel que permanecía cerrado con llave. «Ese cuarto no lo usaremos», dijo mi madre cuando le pregunté por él. Al parecer, era del dueño anterior y no nos dieron la llave. Me pareció raro, pero no insistí. Al principio, la casa me fascinaba. Había tantas habitaciones, tantos pasillos oscuros y rincones misteriosos que explorar. Pero con el paso de los días, comencé a notar cosas extrañas. El primero en darse cuenta fue mi padre. Llegaba cada vez más tarde de la fábrica y parecía siempre agotado. Algunas noches lo encontraba despierto en la sala, sentado en la penumbra con la mirada perdida. «¿Papá?», le pregunté una vez. «¿Estás bien?». Tardó unos segundos en reaccionar. Luego se frotó la cara y suspiró. «Sí, hijo, solo estos días han sido pesados». Pero no le creí. Parecía asustado. Luego empezaron los ruidos. Las primeras noches pensé que eran los crujidos normales de una casa vieja, pero pronto me di cuenta de que eran más que eso. Sonidos de pasos en los pasillos cuando todos dormíamos, golpes suaves en las paredes, murmullos lejanos. A veces, al pasar por el 3er piso, me parecía escuchar un susurro proveniente del cuarto cerrado. Mi madre no le daba importancia. «Es una casa vieja, amor. La madera se expande con el frío. Los ratones corretean por las paredes. No pasa nada». Pero mi padre dejó de hablar del tema por completo. Un día, mientras exploraba el patio trasero, me acerqué al granero abandonado. La madera estaba podrida, y el techo tenía agujeros por donde entraban los rayos del sol. Pero lo más extraño era lo que encontré dentro. Había huellas en la tierra, como si alguien hubiera estado caminando por allí recientemente. Y en una de las vigas, grabado con algo afilado, había un mensaje: «No entres al cuarto del 3er piso». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Corrí de vuelta a la casa y traté de olvidarlo. Pero no pude. La puerta abierta. Unas semanas después, ocurrió lo peor. Era tarde en la noche y me despertó un sonido. Un crujido largo, como si una puerta se abriera lentamente. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Entonces lo escuché. Pasos, ligeros, arrastrados. Venían del 3er piso. Traté de convencerme de que era mi padre, pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, vi la luz de su habitación encendida y la sombra de su cuerpo moviéndose dentro. Él estaba allí. Entonces, ¿quién estaba arriba? Mi corazón latía con fuerza cuando subí las escaleras. La puerta del cuarto cerrado estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad era absoluta, pero podía sentirlo. Había algo allí. Dio un paso adelante. Lo que vi fue imposible. Un hombre alto, delgado, con la piel pálida y marchita, los ojos hundidos en la sombra. No hablaba, no respiraba, solo me miraba, y entonces sonrió. La puerta se cerró de golpe. No sé cuánto tiempo estuve allí,
paralizado, con el corazón martillando en el pecho. Grité, corrí hacia la escalera y me lancé casi rodando hasta el segundo piso. Mis padres salieron alarmados de su habitación. «¡Hay alguien en el cuarto!», grité. Mi padre me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era sorpresa, era resignación, como si supiera exactamente de qué hablaba. Subió, pero la puerta estaba cerrada como siempre. No había nadie. Esa noche no dormí. El secreto de la fábrica. A la mañana siguiente, mi padre tomó una decisión. «Nos vamos». Mi madre se alteró. «¿Qué? No podemos simplemente irnos. No podemos quedarnos». Esa fue su única respuesta. Mientras mi madre discutía con él, decidí hacer algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Ir a la fábrica. Fui después del colegio. Me colé por una de las puertas laterales, que mi padre siempre dejaba entreabierta. Por dentro, la fábrica era enorme, con viejas máquinas cubiertas de polvo y enormes ventanales por donde la luz entraba en ángulos extraños. Pero lo más aterrador era que, en una de las paredes de la oficina principal, encontré una fotografía. Era una imagen antigua, en blanco y negro, de los antiguos trabajadores de la fábrica. Y allí estaba él, el hombre que vi en el cuarto del tercer piso. Corrí de regreso a casa y enfrenté a mi padre. Él está en la fábrica. Es el mismo hombre. Mi padre se puso pálido. Se sentó y, después de un largo silencio, habló. Cuando abrieron de nuevo la fábrica, encontraron algo en el sótano. Documentos, registros y una celda. Una prisión improvisada. Tragué saliva. ¿Una celda? Hace décadas, el dueño de la fábrica tenía un hermano. Un hombre enfermo. Decían que hablaba con cosas que no existían, que tenía visiones. Y en vez de llevarlo a un hospital, lo encerraron en la fábrica, en un cuarto secreto. Murió allí, pero su presencia nunca se fue. ¿Por qué nadie nos dijo nada? ¿Por qué nadie se queda en esta casa lo suficiente? Esa misma noche hicimos las maletas. Nunca supe qué pasó con la casa después de que nos fuimos. Pero a veces, cuando paso por ese pueblo en viejas carreteras, miro hacia la colina. La casa sigue allí. Y juro que, si te quedas mirando lo suficiente, puedes ver una silueta en la ventana del tercer piso. Mirándote. Esperando.